todos, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a generar la exposición de 4 temas muy importantes. El primero de ellos es humanitas, disciplina, institution y por último doctrina. Cada tema va a ser tomado y vamos a tener un acercamiento más adelante en medio del video con las voces de nuestra compañera Lorena y por supuesto de nuestra compañera Nancy. Y acá pues su servidor Luis. Gracias. Bueno, para hablar de humanitas debemos de hablar también de lo romano. Empezaremos hablando desde la guerra helénica, en donde lo romano conquista a Grecia. Desde allí, Roma toma como inspiración parte de la cultura griega para asimismo construir tales cosas como la humanitas y también las instituciones. Empezaremos diciendo que las primeras instituciones que hubo a lo largo de la historia fue la familia, ya que ésta se encargaba de educar a los infantes de acuerdo a las necesidades que habían en ese momento, tales como lo era la agricultura, la guerra o el comercio. Cabe decir o mencionar que los romanos también hicieron muchos inventos importantes incluso hasta nuestros tiempos. Inventos tales como lo fue los coliseos, el anfiteatro, el teatro, el circo, señalando también así que la arquitectura también fue tomada de inspiración de los diferentes, entre comillas, pueblos que los romanos fueron gobernando, incluyendo lo griego. Otras cosas tales como las calzadas, el acueducto, la balanza, incluso el derecho. Y el derecho es una de las cosas más importantes, ya que por este es que se crea la humanitas, la cual dice y hace que todos los ciudadanos entran a ser romanos, también dando pertenencia al mismo pueblo. O sea, la humanitas hace referencia al derecho. Esta está relacionada con el mundo rural. Quiere decir que se enfoca más como en el problema del comportamiento, ya que los romanos eran más realistas, a diferencia de los griegos, los cuales eran más de creencias hacia los dioses. Este fue creado por Cicerón, ya que este fue un gobernador y estando en el Senado comprende y defiende el contexto y concepto de humanitas. La humanitas está hecha también para conservar lo que se había creado en ese momento. Fue creada con el pensamiento de que el derecho intenta conservar y proteger lo que hay. Y así es como van surgiendo también las instituciones. Para esta época se dio el tema de la religión. Más o menos para el 520-529 se hicieron las primeras instituciones basadas en la religión, tales como San Benito, San Francisco, San Domingo, San Ignacio, Santa Teresa de Jesús, estas a la medida de los años. San Benito fue en el año 529 después de Cristo, San Francisco Asís fue en el 1209 después de Cristo, Santo Domingo en el 1215, San Ignacio 1532, Santa Teresa de Jesús en 1562, Frank Luis León 1588, Santa María Yaret 1849, y todas estas se basaban en la doctrina, en el saber, en el poder y en la práctica de la religión. Más adelante, a la medida en la que va pasando el tiempo, podemos hablar de que en el año fueron surgiendo los que se llamaron humanistas, tales como lo fue Vives, el cual fue en 1492. Pero esto ya sería para otro tema de conversación. Espero haber sido clara con el tema y esto fue todo por hoy. La doctrina se basa en los estudios escolásticos. Se van a mantener por gran parte de la Edad Media. Esto pues por la institución de la Iglesia cristiana. Una de sus premisas se va a basar principalmente en el saber. Un saber que nos va a llevar a las acciones y a las prácticas. Estas acciones y estas prácticas nos llevan a un buen actuar de la moral.
Dotto es una de las palabras de doctrina, nos lleva a la significancia de un experto de una ciencia en una parte teórica, al igual que estudion, parte principal de la doctrina. Este estudio se va a basar en el catequismo. Catequismo lleva a procesos fundamentales del cristianismo, el estudio de las parábolas, que son algo así como un tipo de fábulas, pero que dejan siempre al final una reflexión y una forma de actuar o de vivir. Tenemos entre ellos, entre este tipo de estudio, el silencio, la oración, las palabras y la escritura. Por otra parte, tenemos la entrega a este tipo de instituciones de forma altruista. Entre ellos se encontraba la formación caballeresca. Hombres, niños principalmente, que se entregaban a la ayuda de un caballero o de un abanderado, o en su caso netamente a un obispo o un cura, máxima representación de la Iglesia Católica en su momento. Esta formación los llevaba por último a ser caballeros en pro de defender un castillo, un amo o un señor. Esto pues netamente en la estructura social, medieval, esta estructura llamada feudalismo. Institution. Filósofo humanista, teólogo cristiano y filólogo. Considerado como uno de los más grandes eruditos del Renacimiento nórdico. Sacerdote católico, aunque inconforme con la vida religiosa, ya que fue obligado a entrar en esta. Reconocido por sus nuevas ediciones en el Nuevo Testamento, en latín y griego. Nacido el 28 de octubre del año 1466, en Rotterdam, por esto su apellido. Roger Gerhard y Margaret Rogelius, sus padres. Estos murieron pronto, dejándolo en manos de sus tutores, quienes no le dieron un buen uso a la fortuna que estos le dejaron. Es así como proviene de una familia, como bien la llamamos, acomodada. Esto es un poco de Erasmo de Rotterdam. Podemos decir que Erasmo es la imagen mental de lo que hoy en día es un pedagogo. Esto significa que la educación ya no estaba pensada para un príncipe, en donde primordialmente sus escritos sobre la educación y la teoría de la literatura eran tratados en diversos idiomas, como lo es el latín, donde iba dirigido esencialmente a este grupo. Este buscaba la humanización y la liberación de las ideas, atada a la doctrina cristiana. Esto nos lleva a purificar la misma y a encontrar un cambio en las instituciones y el concepto que se tiene de estas, ya que con esto buscaba que el conocimiento se transfiriera a todos los seres humanos. Debido a esto se le considera un máximo humanista. Con el fin de concluir, cito esta máxima que nos deja este gran filósofo. El colmo de la estupidez es aprender lo que luego hay que olvidar. Juan Luis Vives se le considera uno de los pedagogos en los tiempos modernos más influyentes, principalmente por estar en contra de la escolástica. Una de sus máximas se basa principalmente en desarrollarse por medio de una formación voluntaria en las 7 artes liberales, entre ellos los saberes exactos y los saberes humanos. La disciplina se va a generar principalmente en una formación voluntaria por parte del estudiante que desea y comprende la importancia de su formación, siendo uno de los más importantes humanistas, pensando principalmente en esto, en la formación del ser humano. Una de sus máximas a rememorar es: Dios creó al hombre, los padres engendran el cuerpo y el maestro forma el alma. Y de esta manera cerramos lo que es el tema de disciplina. La cumbia filosófica no es pura metafísica, esto es cuestión de lógica. Este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón, levantando las manos en pleno Partenón. Sin codificar. Todos pensaban que era una pavada, hasta que Sócrates dijo:
solo sé que no sé nada.